está la ruta, ¿no? Sí, no había, nos hemos venido por ¿Ramiro Fialín? no, porque Remiro Pialé dice, Sí. no he venido por el estadio, Fue el Monumental. y ahí hemos entrado ya, para no tener que cruzar, Los domingos es... porque también para cruzar es un problema, porque a veces vienen los carros, entonces mejor si salen ya. ¿Dónde está el amigo? El maestro de sonido, amadora, director, Tu equipo. todo el equipo. Aquí nomás, ¿no? Está bien, Para ti. pero no lo agarro. No. Si quieres lo agarras. No, Si quieres. para poder tener más libertad en las manos. Llega bien. ¿Cómo está filtrando el sonido? ¿Bien? ¿Está bien? Ese poquito que ves ahí arriba, la trajo Ricardo Piñero, dice que aún lo tenía solo en su dormitorio para él. Ah, sí, allá joven. ¿Es del Cusco ese? Claro, es del Cusco, seguro. Es como la foto que trajo el hijo de Jorge Iriarte, que es ahora en la sala principal. Y entonces dijo, esta foto, solo mi padre la tenía en su dormitorio. Mi padre estaba muy Está bonito. bien. Es muy bonito. Como la que vas a traer tú, la que tienes Sí. bonita foto. Tengo varias ahí. Una que has publicado La recientemente. que hemos recuperado ayer. Yo Claro. no había visto nunca esa foto. Sí, yo tengo como 20 fotos de esas. De ese momento, ¿no? Cuando todavía el viejo no era presidente. Están todos, están negreiros a mi lado. Eso fue una casualidad, hermano. Sí, pues. Porque el viejo estaba presidiendo la Junta Preparatoria, pero ya iba a la juramentación de Bedoya. Claro. Y entonces... En realidad nuestras fotos son pura casualidad, mucho espacio, ¿no? Así nunca lo hemos pensado. selfie, ahora todo el mundo selfie para. Casi Y nunca lo hemos entonces, buscado. pero ese escaño estaba libre. Y el viejo cuando bajó pues ya para cenar, vio y se sentó ahí. Fue mi suerte. Qué suerte. Tú estabas adelante. Yo estaba en primera fila, con negreiros a mi lado, ¿no? Y todo pues. Y él se sentó ahí, de ese rostro, porque es un rostro feliz, ¿no? Contento, ¿no? Es un hombre que Excelente. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Estamos en vivo y en directo hoy día. ya volvió. Volvió la señal. Esos son los altibajos que a veces hay. Pero un poco me consuela porque a veces en los grandes canales tienen también sus altibajos, ¿no? Pero aquí estamos otra vez en vivo y en directo desde Vía Mercedes, hoy día domingo 13 de julio del 2025. El día de ayer se cumplió 46 años de la firma de la Constitución por Aya de la Torre, que fue en esta misma casa, en esta misma Vía Mercedes, muy cerca al lugar donde estamos. Y hoy día tenemos el privilegio, tenemos el honor de estar al lado de uno de sus discípulos más emblemáticos que ha tenido Víctor Raúl Aya de la Torre, nuestro querido amigo y gran compañero Carlos Roca Cáceres. Además, él ha sido constituyente, estuvo en esa etapa, en esos años, en esos meses, junto a Aya de la Torre en la Asamblea Constituyente. Ha sido diputado de la Nación, ha sido congresista de la República, ha sido embajador del Perú en Italia, entre la Santa Sede, si mal no recuerdo, querido Carlos. Además, por encima de todo, discípulo directo de Aya de la Torre. Y gran amigo y gran compañero del presidente Alan García. Querido Carlos, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en Vía Mercedes. Además tú a este lugar, a este sitio, pues has venido 50.000 veces, mucho más que nosotros, ¿no? Bueno, ante todo, Wilber, te quiero agradecer por esta oportunidad que me das de esta conversación contigo. Es un diálogo con otro de los discípulos de Aya de la Torre. Porque yo sé cuánto Víctor Raúl a ti te tenía aprecio, cariño, afecto,
y sobre todo confianza, que era un hombre que él sabía escoger a las personas en las que confiaba, porque sabía que además le correspondíamos con una lealtad absoluta. Como Entonces, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, Como por debe eso te ser. agradezco la oportunidad de esta conversación, de este diálogo contigo aquí, y como tú muy bien has dicho, ¿no? En este lugar que para nosotros nos trae tantos recuerdos, y sobre todo en este 46 aniversario de la firma de la Constitución de Aya de la Torre, aquí, en esta casa, en el dormitorio. Así es. Desde hace muchos años estamos haciendo una campaña a favor del restablecimiento de la Constitución de Aya de la Torre, olvidada por muchos, ¿no? Y creo que esa es una tarea que a nosotros nos corresponde. Durante varios años yo he estado editando siempre, ¿no? Por el retorno a la Constitución de Aya de la Torre. Y he colocado este rostro de Víctor Raúl, que es el rostro de un hombre feliz, porque había llegado por vez primera a un cargo público. Él que no fue senador, ni diputado, ni tuvo ningún cargo en el Estado, ¿no? Y que llegó solamente por vez primera a un puesto público y cobró solamente un sol, dando el ejemplo de esa austeridad y de esa pobreza que lo caracterizó y que nosotros deberíamos imitar. Entonces, estoy muy contento de estar contigo, Wilber, porque creo que el recuerdo de Aya de la Torre con motivo de la firma de la Constitución aquí en Villa Mercedes es algo que nosotros... especial, además, así ¿no? es, Tan significativo para todos los para artistas, todos de nosotros. tanto recuerdo, de tanta Mira, rememoranza. yo antes de venir para conversar contigo, ayer revisé tu libro, Los últimos días de Aya de la Torre. Te juro que lo leí con mucho detenimiento y al final terminé sumamente conmovido, porque tú has relatado con un lujo de detalles todo ese periodo que lo vivimos de una manera todos nosotros, porque en realidad el fallecimiento de Víctor Raúl para nosotros fue la pérdida de nuestro padre. Y yo no puedo olvidar, quizás adelantándome un poco a la cuestión de las fechas, que cuando Víctor Raúl falleció, el 2 de agosto, yo vine aquí sin saber, porque me trajo un compañero que tenía un automóvil, y solamente cuando ya estábamos por llegar aquí a la puerta de Villa Mercedes, él me dijo, porque el compañero Ramiro había llamado a mi casa y le había dicho que Víctor Raúl había fallecido y que me pasaran la voz, y yo estaba en otro lugar, en un velorio de una tía que había fallecido. Y cuando el amigo me dijo, ya casi llegando a Villa Mercedes, que Víctor Raúl había fallecido, yo tuve una sensación de angustia tremenda, tremenda. Nunca en mi vida había tenido una angustia así. Y cuando hemos llegado aquí a la casa, una querida amiga que ya falleció, Nidia Yalán, que era periodista, ¿no? del Comercio, que era mi amiga y que siempre cubría mis actividades en la Constituyente, cuando yo llegué, ella, bueno, los periodistas a veces pueden ser un poco impertinentes, y me puso el micrófono y me dijo, ¿qué cosa siente usted en este momento? Y yo, que estaba pues con esta angustia, le dije, ¿qué cosa sentiría usted si se le muere su padre? Claro. Y yo entré, y ahí me recibí, me acuerdo, Gaudencio Valeriano, que estaba en la puerta, y cuando yo fui subiendo para llegar aquí a la casa, toda esta subida, ¿no? Toda esta subida, que estaban pues los árboles, ¿te acuerdas, no? Vuelto a hacer, ¿no? Oye, y cuando yo llegué ya estaba llorando y me sequé los ojos con mi pañuelo, y entonces yo dije, yo no quiero que me vean llorar. Me sequé y entré, y cuando de repente me encuentro que todos estaban llorando, todos. Sí, no estaba Sánchez, estaba Prialé, León de Vivero, y estaba Alan. Me acuerdo que estaba Alan ahí con su casaca, que la conocíamos bien, con su peluca, ¿no? Y me acuerdo que nos miramos y yo le dije a Alan, oye, se ha muerto nuestro padre. Los dos estábamos muy emocionados y ahí nos hicimos un juramento que lo mantuvimos hasta el día de su fallecimiento. Y yo
siempre. Le dije, mira, Alan, nosotros fuimos de los dos más queridos por Víctor Raúl, junto con Lucho Alba y con Lucho Negreiros. Le dije, éramos los más queridos y se nos ha ido. Así que nos tenemos que hacer un juramento, que nunca nos vamos a separar, que cualquier problema que pudiéramos tener entre nosotros lo vamos a superar como hijos de Víctor Raúl. Nos abrazamos y así fue. Te cuento esto porque en realidad para nosotros pues la muerte de Águila de la Torre era el fin, ¿no es cierto?, de toda una etapa de trabajo al lado de él. A mí nos habíamos hecho la idea siempre de que Víctor Raúl era eterno, que nunca se iba a morir. Iba a morir. Nos podíamos morir nosotros, pero nunca él. Por eso es que ninguno de nosotros tiene eso que ahora los muchachos que cuando se acercan el selfie. No. Nosotros no tenemos eso, nosotros lo teníamos ahí, inclusive de mucha casualidad. Todas las fotos que yo tengo con Víctor Raúl son fotos que me tomaban otros, Caballa o otros, pero no nos hacíamos fotografiar, no, porque lo teníamos ahí. Es como, por ejemplo, nunca se me ocurrió a mí grabar, ¿no es cierto?, tantas conversaciones, por respeto, ¿no? Claro. Yo tendría muchas anécdotas, sobre todo cuando yo estuve con Víctor Raúl con Víctor Raúl en Europa, que estuve con él en Italia, cuando nos vimos la primera vez el 66, después cuando vino a Turín el 67, en Roma el 68, yo ahí lo trataba, estaba con él, pero nunca se me ocurrió poner una grabadora o algo porque no, lo teníamos, era nuestro, padre, entonces no había todo eso. Pero yo tuve un privilegio que fue ser miembro de la Asamblea Constituyente y miembro de la Comisión Directiva. Yo he traído, por ejemplo, acá el texto, ¿no?, de la Constitución de 1979, que fue la que nos distribuyeron a los constituyentes el mismo 12 de julio. Había editado, ¿no es cierto?, y yo era miembro de la comisión directiva. Raúl firmó. El mismo día que Víctor firmó acá, también, ¿no? Claro. Este texto yo lo hice firmar por todos los miembros de la comisión directiva. Luis Alberto Sánchez, presidente en ejercicio, primer vicepresidente. Ernesto Laiza Grundi, segundo vicepresidente. Jorge Lozada Estamburi, primer secretario. Rafael Vega García, segundo secretario. Manuel Adriancén Castillo, prosecretario. Y Carlos Roca, prosecretario bibliotecario. Moisés Wall, tesorero. Entonces, todos firmamos ese día. Yo tengo la firma de todos. Falta solamente ¿quién? La firma de Víctor Raúl. Que lo hizo aquí. Que la hizo aquí. Y yo, claro, tengo acá la firma de Víctor Raúl. Claro. ¿No es cierto? Que fue precisamente ante Chacón, el oficial mayor, ¿no?, que dio fe. Luis Chacón, ¿no? Luis Chacón, gran hombre, gran amigo. Sí. Ya falleció. Y sí. Entonces, yo tengo aquí la firma de Víctor Raúl, ¿no?, el recuerdo de eso. Pero como era prosecretario bibliotecario, ¿no?, yo a veces, cuando Jorge Lozada tenía alguna necesidad, me llamaba para que yo estuviera al lado de Víctor Raúl, pero si no, estaba pues sentado como todos los constituyentes. Entonces Víctor Raúl me mandaba mensajes, ¿no? Y yo los he traído cuando estabas en tu escaño. Cuando estaba en mi escaño, ¿no? Y he traído aquí, por ejemplo, este es viernes 18 de agosto de 1978, a las 8:15 de la noche. Entonces Víctor Raúl me manda este mensaje. Tout va bien, en francés. En francés. Tout va bien, o sea, todo está bien. ¿Ya? Esa fue ese día. Bueno. Luego, el 22 de agosto del 78, a las 11:15 de la noche, me mandó este otro mensaje, escrito de su puño y letra, en la que me dice, pero no se estaba discutiendo el tema, los comunistas habían dicho que nosotros debíamos asumir, ¿no es cierto?, la conducción del país y todo, ¿no? La famosa moción roja, pues, claro, ¿no?, que ellos agitaban mucho. Y claro, nosotros sabíamos... Al gobierno de así es. entonces, Pero nosotros sabíamos, y Víctor, nosotros nuestro objetivo es hacer la Constitución, claro, y no meternos en los otros temas.
porque esos Y además temas... un poco ya se había limado esa Claro, aspereza tú lo has histórica, explicado ¿no? muy bien, ¿no? Claro. Que por el tema de Morales Bermúdez, la actitud que tuvo la Fuerza Armada, el reconocimiento, después de todo el problema a raíz de la Revolución de Trujillo, cuando Víctor Hugo estaba preso, estaba en la penitenciaría y no tenía posibilidad de nada, y lo responsabilizan. Asustado también en ese tiempo pues por la oligarquía, Claro, por el diario El Comercio, la derecha está toda la reaccionaria, derecha, ¿no? Y también por los comunistas de entonces, que así ellos combatían, y claro, hicieron toda una leyenda negra sobre la revolución de Trujillo y sobre los luctuosos hechos en la cárcel. Del 10 de julio. Claro, entonces todo eso, del pero 32. eso se había superado. Y entonces, él aquí me pone, pero no podemos, no tenemos potestad. La Constitución es su esperanza cabal. No tenemos potestad. Muy bien, muy firme. Mira, muy ahí está. firme. Posteriormente, el Me martes... imagino, Carlos, perdona que te interrumpa, que estás haciendo tus memorias, que estás escribiendo tus memorias. Bueno, estoy recopilando documentación para lo que podría ser un recuerdo Pero de los mira 18 todo lo que años. tienes. Tú tienes Hay tantas cantidad cosas. de cartas, Yo lo hasta sé, tú me los lo has pedido. credenciales, hasta los Uh. credenciales que te daba el jefe, tú lo guardabas. Yo lo guardaba. Yo Y tengo a todas veces mis nosotros credenciales. cometemos el error de llevar el credencial y entregarlo a la persona que a quien No, estaba yo le dirigido. sacaba fotocopia y le daba la fotocopia. Bueno, claro. Pero el original lo tengo yo. Porque son pues cosas No, muy únicas, bien, pues, muy ¿no? bien, sí. Luego, Es que nosotros siempre pensamos que Víctor Raúl pues nunca se iba a ir. Y el entonces, que martes esos 12 de credenciales nos los iba a septiembre, volver a dar martes siempre, ¿no? 12 de septiembre del 78, a las 8 de la noche, se estaba discutiendo el voto para los analfabetos. Entonces Víctor Hugo me manda este mensaje. El APRA lo propuso en 1931. Sean rápidos. Claro. El APRA lo Dicho propuso. sea de paso, recién en esta Constitución del 79 Claro. se establece el voto para los analfabetos. Claro, como la ciudadanía a los Como la 18 ciudadanía a años. los 18 Claro, años. claro. Luego, el martes 4 de octubre del 78, a las 8 de la noche, había un debate sobre la visita del rey de España. Venía el rey de España Claro. y Víctor Hugo lo recibió. Me acuerdo que Víctor Hugo, pues, que había sido, obviamente, antifranquista y republicano, por decirlo de alguna manera, aunque no estuvo de acuerdo cuando los comunistas quisieron utilizar, ¿no es cierto?, la República Española para los intereses de Moscú. Así es. Entonces, y en eso fue firme, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, ¿no? Ellos, claro, sabían muy bien que ahí en la Torre no iban nunca a permitir, ¿no es cierto?, que los comunistas se aprovecharan para los intereses del otro imperialismo, el imperialismo soviético, ¿no? Y a propósito de eso, yo siempre he dicho, y ahora que estoy contigo conversando, qué lástima que César Vallejo, Que anoche lo hemos recordado en una notita. César Vallejo, por quien Víctor Raúl tenía tanto afecto. En la entrevista a Alfredo Barnechea, con Alfredo Barnechea Claro. aquí, él Aquí se mismo, refiere, aquí, ahí casi en donde este está mismo lugar, sentado. tiene frases generosas hacia César Vallejo. Pero yo siempre me he preguntado, ¿por qué César Vallejo nunca hizo un montón de poemas a los republicanos? ¿Por qué no hizo un poema para los mártires de Chanchán? ¿Por qué no hizo un poema recordando lo terrible que fue el enfrentamiento con Sánchez Cerro? Esa es una incógnita. Quizás Yo- respondiendo también ese gesto que tuvo Víctor Raúl con él, ¿no? Es que Cuando ya no en lo ese querían, momento, ¿no? en ese momento César Vallejo, que escribe un libro, Reflexiones al pie del Kremlin, él ya estaba orientado hacia Moscú. Qué lástima, te lo digo, ¿no? Porque claro, yo también admiro a Vallejo y me he aprendido de memoria los heraldos negros y los recito y todo lo demás, pero ahora que estamos y que hemos recordado y recordamos siempre a Vallejo, yo digo, ¿por qué Vallejo nunca escribió un poema en homenaje a los muertos en Chanchán? Él estaba vivo y pudo haberlo hecho. Pero bueno, esas son las cosas donde a veces digo, ¿no? Cómo el antiaprismo, ¿no?, de algunos los lleva a olvidar estos hechos trascendentales, como fue la Revolución de Trujillo. Porque ahora he visto que todo el mundo ahora ha recordado la Revolución de Trujillo. Oye, gente que nunca había ido a Chanchán, hoy día los he visto fotografiándose, porque con esta... Y estarán el 2 de agosto allá. Oh, como ayer también han estado recordando la firma de la Constitución. Imagínate,
con esta Fíjate que candidatitis del 2006 al aguda, 2011 estuvieron calladitos. calladitos, inclusive sabotearon. Así Y es. lo voy a tratar porque tú tuviste un rol muy importante y a ti te sacaron de la Secretaría de Organización justamente por organizar una marcha. ¿Para qué? Para restablecer la vigencia de la Constitución de Ayala Torre. Que era responsabilidad del Congreso. Así no es. era una marcha contra el gobierno ni contra el presidente, era ir a pedir al Congreso que restablezca la Constitución que ellos legítimamente Pero es que podían hacer. desgraciadamente, mi querido Wilber, así son las cosas, pues. Y ahora, Bueno, todo el son mundo los habla. primeros. Bueno, entonces, en ese debate sobre la visita del rey de España, ¿no? Víctor Hugo me mandó este mensaje, dice, ¿y el oro español confiscado por Rusia? Qué cosa para tan genial, ¿no? ¿No? Hermoso, Porque ¿no? claro, estábamos hablando del rey de España. Ahora, Víctor Raúl en eso fue muy sobrio, ¿no? Él se puso de pie, claro, estaba el rey, y dijo, saludo la majestad de los reyes de España, punto. Y se sentó. El gran discurso lo hizo Luis Alberto Sánchez. Alberto Sánchez. Pero él dijo así, porque él sabía pues que estaba al lado del representante, pues, ¿no es cierto?, de lo que había sido pues la corona española y el gobierno de Franco. De Franco. Saludo a la majestad de los reyes de España. Punto. Mira, pero me mandó. ¿Y el oro español confiscado por Rusia? Él siempre tenía su lado político. Claro. Él, estábamos hablando del rey de España y dijo, bueno, ¿y el oro español confiscado por Rusia? Bueno, era así él. Pero luego, Víctor se enfermó, pues. Víctor se enfermó. En diciembre del 78, más o menos. Mira, ¿no? yo no me puedo olvidar de eso. ¿Por qué? Porque a mí me correspondía, en nombre del partido, celebrar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Una anécdota bien... que era precisamente interesante, sí. en diciembre. La conmemoración fue el 12 de diciembre del año 78. Y claro, a mí me encargaron hablar en nombre de la célula y el PPC le encargó a Andrés Aramburu Menchaca para que tuviera el discurso en nombre del PPC. Claro, yo me había preparado. Tú sabes que yo tengo el diario de debate de la Constituyente y he leído hace poco... A propósito, el historiador Hugo García Salvatesi nos ha ofrecido que va a enviar todo el libro de debates de la Asamblea Constituyente. ¡Ah, qué bien! Todo. Bueno, Lo yo va a los enviar tengo, acá al museo. Qué bueno. todos los tomos. Y justamente el otro día estuve revisando ese discurso que yo pronuncié, El tuyo. el mío, Claro. lo he visto, que fue un buen discurso. Buenísimo, Entonces, buenísimo. bueno, yo recuerdo Pero mucho tuvo también pues sus temas muy puntuales, ¿no? Sobre todo por el tema ya... de los derechos humanos, pero yo estaba preocupado porque, claro, Víctor Raúl estaba presidiendo la sesión y yo lo miré a Víctor Raúl. Él, ¿te Lo acuerdas? veía bien, Él, en ese momento. él tenía esa, yo decía, a veces el jefe se pone a hacer pucheros, o sea, se emocionaba, ¿no? Ya lo conocíamos, pues cuando ya él se emocionaba, a veces los ojos Le brillaban. le brillaban, era un poco la gana que él tenía de llorar quizás o de lagrimear, ya lo conocíamos. Entonces yo lo miraba y lo vi bien, no me percaté que se estaba poniendo mal. No me percaté. Y yo seguía hablando. Y un primer mensaje me envió Jorge Lozada, que era el secretario, y me mandó un papelito y me dijo, Carlos, termina. El jefe no se siente bien. Y bueno, yo seguí mirándolo y yo lo veía bien. Esto está aquí, está contado aquí. Y seguí hablando. Y en eso Luis Alberto me mandó, y he traído lo que Luis Alberto me puso. Dice, A ver, léelo. Carlos, sé breve por obvias razones particulares. Gracias. Cuando ya Sánchez me envió esto, dije, no, terminé. Claro. Y terminé rápidamente el discurso. Yo lo veía, jefe, bien, pero claro, ya frente a esta
esta actitud combinatoria de Luis Alberto, terminé de hablar. Claro. Tuvimos que suspender la reunión. Se suspendió y ahí hubo un problema, porque claro, Aramburu Menchaca se preparaba para hablar. Y entonces Jorge Lozada tuvo que ir a explicar a la célula de Bedoya que se había tenido que interrumpir la sesión porque Víctor Raúl se sentía mal. Claro, lo llevaron a la presidencia, ¿no? Y ahí ya empezó el tema. Y el trágico. Salió Bedoya Reyes, ¿no? ¿Te acuerdas ahí a decir, la reunión se ha suspendido porque ahí la torre está mal? Así es. Él reveló eso. Claro. Para nosotros era un secreto. Así es. Ahora, nosotros sabíamos, ¿no?, que el jefe tenía el problema del pulmón, ¿no?, el cáncer pulmonar, pero lo guardábamos en secreto, no queríamos decir. Y bueno, inclusive yo tuve un incidente con unos periodistas, porque un periódico que salía, ¿no? Opinión Libre era. Creo que era Opinión Libre. De la derecha. De la derecha pusieron, ¿no?, una fotografía y pusieron cáncer. Así es. Y caramba, cuando yo vi eso, reaccioné pues como reaccionaba en ese momento. Famosa carátula. Arriba estaba Bedoya Reyes jugando tenis y abajo estaba la noticia de la enfermedad de ahí a la torre, ¿no? Cáncer. Clarísimo, no podía ser esa propaganda, ¿no? Y entonces yo, cuando me vinieron a buscar, pues, ¿no es cierto? Entonces, no, dije, esos son unos miserables, dije yo. Inmediatamente, al día siguiente, el titular, Roca dijo que los periodistas eran miserables. Y me acuerdo mucho que Jorge Idiáquez, que me tenía un gran afecto, porque sabía el afecto que Víctor Hugo me tenía a mí, me llamó y me dijo, Carlitos, nunca más se te ocurre enfrentarte a los periodistas, porque los periodistas son así, te ponen en primera plana de repente lo que no has declarado ni nada. Cuídate mucho, me dijo, de los periodistas. Lo que dices, claro, porque después tú rectificas y te ponen en décima página. Sí es que ponen. Sí es que ponen. En muchos casos. Pero ya te calumniaron, Así difamaron o lo que sea. Así es. Entonces, esa para mí fue una gran experiencia. Bueno, el jefe... Ahí tienes tú unas verdaderas joyas. Una buena cantidad de esa relación, esa vinculación que tuviste con Aya La Torre en la Asamblea Constituyente. Claro. Eso fue en diciembre, diciembre, el 12 de diciembre, pero Víctor Raúl siguió yendo a la Constituyente. Claro. Siguió yendo. Inclusive recuerdo mucho que cuando habíamos gestionado con un embajador de Italia en Lima, Francesco Tonciotieri de la Sciaja, con él coordinamos, yo le dije, mire, hay una fecha, le dije que es enero del año 19, ¿no? La conquista de la jornada de las 8 horas, el inicio de la lucha de Aya de la Torre por los derechos laborales, etcétera, etcétera. Le dije, sería interesante si Italia, a quien Aya de la Torre admira tanto, le pueda dar una condecoración. Y efectivamente, se hizo las gestiones, ¿no? Y estaba de presidente de Italia Sandro Pertini, que era del Partido Socialista Italiano, que era el partido hermano nuestro allá. Entonces se hicieron las gestiones y precisamente en enero, ¿no?, del año 79, al cumplirse pues este aniversario, Italia le dio, ¿no es cierto?, la condecoración más alta, que aquí está, pues, acá la condecoración, ¿no? Y fue pues algo muy interesante, me acuerdo mucho. Yo tengo el texto del discurso que Víctor Hugo pronunció de agradecimiento a Italia. Linda pieza de Víctor Raúl, donde él reconoce la admiración que tenía por Italia. Él había vivido pues en Italia del 58 hasta el 62, antes, ¿no?, de venir a la campaña presidencial. Tú lo frecuentaste también en mucho. Y entonces, eso es para otro capítulo especial y otra conversación. Pero te cuento, ¿no? Yo sabía cómo Aya La Torre admiraba Italia y todo. El culto a la ópera y a nosotros que nos enseñaba y aquí nos ponía, ¿te acuerdas? Y nos hacía escuchar aquí las óperas y todas esas cosas, ¿no? Musicalmente él era pues un hombre extraordinario, ¿no? Aprendimos pues, ¿no?, lo que era Beethoven, lo que era Verdi, lo que era Mozart. Todo lo que hemos recordado acá contigo, hemos hecho varias actividades con el coro ese tan extraordinario. Pero y ahora entonces, pues a veces los locales lo convierten en sitio de baile, jarana y chupa, y eso no es el Nunca partido, nunca.
además por disciplina, Ahí donde está Víctor Raúl, en prohibido. el Parlamento Universitario, ¿no es cierto?, la Escuela de Dirigentes, en la Sala de la Libertad, pues lo han convertido en un sitio de baile y de canto. Imagínate, qué horror. Y te cuento algo a propósito de eso, porque tendríamos para hablar de esas cosas, pero el año cuando Víctor Raúl regresa para un día de la fraternidad, porque él iba, pues tú sabes, ¿no? Regresaba al Perú para el Día de la Fraternidad, luego volvía a Italia y fijó su residencia en Roma y todo, pero un año llegó a propósito después de que se había hecho el reparto de la Navidad del Niño del Pueblo, que tú sabes que eso para él era muy importante, Sagrado, ¿no? Sagrado. Como es hasta ahora. Hasta ahora se mantiene y aquí en Villa Mercedes se cumple. Así es. Bueno, entonces, oye, recuerdo bastante que el jefe regresó y se enteró que en el aula magna, fue a propósito de la muerte de Manuel Seoane, 63. 63. Manolo muere en septiembre del 63. Y Víctor Raúl vino en diciembre, enero, para el Día de la Fraternidad. Y se enteró que en el aula magna habían hecho una cena profundos para la Navidad. Una cena nada más, ¿no? Y que claro, había habido un poco de alegría seguramente, además, no sé si el secretario general creo que era o Prialeo o Villanueva, pero ellos eran respetuosos, pues, ¿no? Pero hubo alegría y hubo... Entonces, cuando Víctor regresó y se enteró de eso, convocó a todo el Comité Ejecutivo Nacional, ingresó al aula magna, donde lo habíamos velado a Manolo, ¿no? Y con esa fuerza que él tenía, esa vitalidad extraordinaria y esa rectitud, ¿no? Me acuerdo mucho que dijo, ¿no? En el lugar donde se velan nuestros muertos no se hace jarana. En el lugar donde se velan nuestros muertos no se hace jarana. A partir de entonces, el aula magna jamás, hasta ahora, recientemente, ¿no es cierto?, que hacen esas cosas que están reñidas con la voluntad de Víctor Raúl. Pero bueno, volviendo. Pero bueno, mientras estemos aquí, querido Carlos, tú, yo y los que siempre hemos estado de Víctor Raúl, en esta casa, nunca. Ni polladas, ni parrilladas, así es, ni borracheras, nada, ni bailes, sino todo aquello que nos enseñó enseñó Víctor Raúl, y además esa era nuestra formación desde el Código de la FAJ de 1934, joven, prepárate para la lucha y no para el placer, y con todas las normas de la FAJ que las cumplían Armando, Andrés, Susana Medrano, Nicanor Mujica, Lucho Rodríguez Vildoso, esa promoción extraordinaria de la FAJ, ellos cumplían, ¿no? Entonces, claro, ahora te dicen, no, tú hablas con los muchachos, no, compañero, porque estamos en otro espacio-tiempo histórico, ¿qué tal raza? O sea, para la frivolidad, la sensualidad, pero bueno, el 23 de enero del 79, había una sesión secreta. ¿De la mesa directiva? No, del pleno. Del pleno. Del pleno. Ajá. Y mira, Víctor Raúl me envía este mensaje que dice, él se mortificaba que no interviniéramos en la polémica. Que los otros estaban interviniendo. Intervenían, pues tú sabes que los comunistas cada uno hablaba. Claro. Después, claro, fuimos respetuosos de don Jorge del Prado, de don Isidoro Gamarra, de Genaro Ledesma. Nos hicimos hasta amigos de todos ellos, pero había de por medio, pues, toda una lucha, ¿no? El anticomunismo aprista y el antiaprismo comunista, ¿no es cierto? Sobre todo de los comunistas que dependían de Moscú. Pero en muchos de ellos también hubo un reconocimiento hacia ella de la Torre. Total, ¿no? total. La conversación con don Jorge del Prado. Jorge del Prado. Además recordando a don Oleodoro. Le regaló una foto en el hemiciclo Jorge del Prado al jefe, ¿no? Me acuerdo claramente ahí cuando le alcanza. Sí, había ese respeto, ¿no? Don Jorge del Prado, don Isidoro Gamarra, oye, me acuerdo que una vez estábamos ahí con Alan, ¿no? Isidoro Gamarra, que fue secretario general de la CGTP, de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Y es bueno decirlo un poco por la juventud que tenemos ahora, ¿no? Claro. Y recuerdo que estábamos con Alan ahí
Y claro, nosotros dábamos una consigna, comunista que hablaba lo pifiábamos. Además las galerías eran nuestras, pues. Teníamos el control de la galería. También. Y entonces lo pifiábamos. Y un día se paró don Isidoro Gamarra y pronunció un discurso, hermano, extraordinario, extraordinario. Y yo me acuerdo que Alan me dice, oye, pero si parece que estuviera hablando absurdo sabroso. Me dijo. Parece, pero no, porque era nuestro lenguaje, claro, a favor de los trabajadores y todo. Y a partir de eso que nos conmovió verlo a don Isidoro Gamarra, comunista, hablando en defensa de los trabajadores con el lenguaje nuestro. Entonces dijimos, no, a partir de ahora ya nos lo pifiamos. Y a partir de ese momento ya nos lo pifiamos. Y ya nos hicimos amigos de don Isidoro y todo. Pero bueno, pero Víctor Raúl estaba ahí a tanto a ver qué hacíamos. Y me mandó este mensaje. ¿Y qué dice ahí? Decídanse a gritar, a hablar, a increpar. Decídense a hacer algo viril, ruidoso. ¿Hasta cuándo vamos a ser momias? Grite alguien, presi. Qué extraordinario, ¿no? Grite alguien, presi. ¿Y por qué era el silencio de la sede? Tuvo una gran tolerancia, claro. Una gran Se tolerancia. hasta las 2 o 3 de la mañana presidiendo, que es otra de las cosas que hay que decirlo, ¿no? Esas inclusive con la salud sesiones afectada. Comenzaban a las 6 y terminaban a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Y a veces cuando terminaba se iba al partido. Así es. Se iba al partido, sí, y estaba ahí tratando con nosotros y todo, era incansable, era infatigable. Es que la vitalidad de Víctor Raúl era extraordinaria, era extraordinaria. Y yo lo he contado, no tantas veces, cómo yo admiraba esa vitalidad del hombre, ¿no? Que yo lo pude comprobar cuando estuve con él en Roma, ¿no es cierto?, el 67, 68, ¿no? Y él subía las escaleras, oye, ahí en... Como nos lo demostraba en el partido también en esos años. Así es. Recién el año 75, cuando viene... el problema del corazón, entonces tuvimos que bajar la jefatura al primer piso, ahí con Juanita Castro preparamos todo, compañero Jorge Díaz, que será nuestro cómplice, no podíamos decirle porque había que decirle al jefe que habíamos cambiado la sede de la jefatura del segundo piso al primero para que no subiera escaleras, y él no quería. Porque él se molestaba, por ejemplo, cuando alguien le agarraba del brazo. No, él bajaba, acuérdate cómo era él, bajaba las escaleras y todo, pero ya dijimos, no, cuidado, tenemos que cuidarlo. Entonces ya el segundo piso, y me acuerdo que con Juanita arreglamos todo, preparamos, pero estábamos angustiados, porque ¿qué dirá el jefe? ¿Qué dirá el jefe? Me decía Juanita. Dije, vamos a ver. Y efectivamente, oye, lo tomó con mucha serenidad. Él era pues un hombre muy sereno. En los momentos más difíciles, él imponía ese carácter, esa fuerza existencial que nos admiraba, pues nos admiraba. Y yo te tendría tantas anécdotas de contar de esta capacidad de él, ¿no? En Roma, pues hay el Campidoglio, ¿no es cierto?, que al lado hay una basílica que se llama Santa María in Araceli, ¿no? Santa María en el altar del cielo, que tiene unas escalinatas tremendas. Y un día, estando con él, nos fuimos a visitar y subimos las escalinatas, ¿no? Yo llegué fatigado. Y él estaba tranquilo. Y él estaba tranquilo. Entonces cuando yo lo miré... Pese a que ya cargaba... Claro, mira, el 70 eso, ¿no? En ese momento, pues, estamos hablando del 69. Del 68. Claro. Él tenía 73 años, claro, ¿no? Yo lo conocí a Víctor Raúl cuando él tenía 76 años. Y a mí me pareció la persona más extraordinaria en el sentido de su capacidad, de su vitalidad. Y entonces yo recuerdo que yo llegué fatigado, él llegó muy bien. Lo conocí, nos habló como 4 o 5 horas no, además él podía hablar y sobre el Cusco. Él pues que tenía tanta admiración, ¿no? Claro, del Cusco salía un nuevo verbo, la nueva acción. El recuerdo además lo dice, ¿no? Sin el Cusco jamás se hubiera fundado el APRA. Claro, por el dolor del campesino, del indio explotado. Claro, todos sabemos que ahí está el origen, ¿no? Claro, él tenía la vinculación, pero con los trabajadores del norte, que eran explotados de otra manera. Pero los que estaban bajo el régimen feudal o semifeudal del indio al cual le golpeaban. Así es. Terrible, terrible. Y eso es lo que lo conmueve a él y se decide a entregar su vida a favor de los explotados, de los pobres y de los más pobres, ¿eh? Bueno, entonces, para terminar de contar la anécdota, llegó con esta vitalidad tremenda, yo me quedé admirado y entonces yo le dije, jefe,
me parece extraordinaria su vitalidad. Y entonces me miró y me dijo algo que después ya lo he relatado, creo, acá alguna vez, cuando me dijo, es que yo soy, me dijo, el fruto de la virginidad claro, de mi padre y de mi madre. Y me dijo, porque mi padre un día, don Raúl Edmundo, me dijo que la primera vez que él había tenido relaciones con una mujer fue con mi madre, que también era virgen. Entonces yo estaba emocionado. No, y en la campaña de la Asamblea Constituyente te mostró el sitio, el lugar y Huacachina. todo eso. Porque yo después con esa curiosidad le pregunté, le dije, jefe, ¿y dónde fue pues la luna de miel de sus papás? Fue en Ica, pues, y fue en Ica, me dijo, fue en Ica. Yo empecé a averiguar, el Hotel Mozones se construye después, pero yo pregunté y me dijeron que ahí había unas casas donde los novios iban a pasar sus días, ahí fue. Y bueno, esos son recuerdos de Víctor Raúl. Entonces, pero estamos avanzados en la hora, tendría que hablar... 50.000 cosas. Carlitos, pero claro, hay tantos temas contigo, además eres algo que nunca termina de contar las anécdotas, porque lo has vivido tanto al lado de Víctor Raúl, has pasado tantos años junto a él, tantas anécdotas, conoce de cerca a Aya de la Torre, quizá en este tiempo más que nadie, ¿no? Yo diría eso. Pero vamos entrando un poquito al día en que Aya de la Torre firmó la Constitución en esta casa, un 12 de julio de 1979. ¿Cuáles fueron los prolegómenos? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tuvo que firmar aquí en la casa? ¿Cuál fue ese antecedente? ¿Qué acción o qué acciones cumplieron personajes tanto del APRA como los del Congreso? Bueno, interesante tu interrogante. Mira, quiero recordar algo. Nuestro querido amigo y compañero Roque Benavides había decidido ir a estudiar al extranjero. Y fue a conversar con Víctor Raúl, cuando Víctor Raúl todavía estaba bien, y le dijo, mira tío, yo quiero estudiar economía y quiero ir a los Estados Unidos. Y Víctor le dijo, no, ¿qué Estados Unidos? Le dijo, si tú quieres estudiar economía tienes que ir a Inglaterra y tienes que ir a Oxford. Ahí, donde yo he sido alumno, donde yo tengo amigos, tú tienes que ir a Oxford. Así que prepárate, debes ir a Oxford. Bueno, pasó el tiempo y Roque decidió viajar a Oxford. Y vino a despedirse de Víctor Raúl. Vino acá a verlo a su tío. Y pues hubo un problema, que cuando llegó Roque a conversar con Víctor Raúl tenía dificultades para hablar y dificultades para escribir. Y le preguntó a Víctor Raúl quién era la persona con la cual él podía contactarse en Oxford, y le dijo el profesor Pring-Mill. Jorge Iriarte, que estaba al lado, ¿no? Como vio Roque y Jorge que Víctor no podía pronunciar bien Pring-Mill, ¿no? Jorge le dijo, es el profesor Pring-Mill. Entonces Roque le dijo, ¿me puede, jefe? No, tío le diría, pues, ¿no? Claro, él le decía tío, ¿Me puede, tío, escribir el nombre? Y Víctor, en el papel que le alcanzó Roque, hizo pues un garabato. No era la firma, no era el nombre. Esa noche se despedía Roque de los amigos más cercanos y fui a su casa allí en la avenida Benavides, a la casa de los padres, pues, ¿no? Y me acuerdo mucho que estaba Rodrigo Franco, que era gran amigo mío y amigo de él también. Qué lástima, qué tragedia su asesinato, ¿no? Joven. Muchacho, un tipo inteligente, bueno, generoso. Bueno. Entonces, uno de los grandes mártires, ¿no es cierto? Alguna vez tendremos que poner en el local del partido un busto de Rodrigo Franco como mártir del aprismo. Bueno, entonces, yo me entero de esto por Roque. Entonces, al día siguiente, yo estaba preocupado por la firma de la Constitución. Entonces, al día siguiente me fui volando. Ah, ya era julio entonces, o sea, o junio más o menos. Ya, sí, pues ya se venía. Claro, claro. Y entonces yo fui a buscarlo a Luis Alberto. Pero ya estaba la profesora ahí preparándose de la Argentina, para que él pudiera. Claro, que
Era firmar, firmar la Constitución. Entonces yo fui donde Luis Alberto, que era el presidente en ejercicio, estaba ahí. Y le dije, compañero Luis Alberto, yo anoche he estado con Roque y el jefe no puede escribir. Entonces, me acuerdo mucho que Sánchez dijo, no puede ser. Dije, sí, no puede escribir. ¿Qué hacemos para la firma de la Constitución? Es allí donde ya Sánchez toma contacto con Townsend para que se tomara contacto con Bedoya, que se comportó, ya se había comportado muy bien para la elección, ¿no es cierto?, de la presidencia de la Asamblea, cuando los comunistas, dirigidos por Carlos Malpino, a él, pues, ¿no? Claro, le dijeron, y hay un extraordinario documento de video cuando Bedoya hace la defensa del derecho de Haya a ser él el presidente. Extraordinario ese testimonio. Entonces, claro, Townsend conversó con Bedoya y dijeron, bueno, no se le puede exponer a Víctor Raúl, ¿no?, a un acto público, porque tenía que ser público con... De acuerdo al protocolo. De acuerdo a los protocolos, había que invitar a los periodistas, al cuerpo diplomático, todo eso. Eso no se le... Entonces, Bedoya dijo, no, el doctor Haya de la Torre, que firme la Constitución, que el oficial mayor le lleve el texto, que él firme ante quienes él quiera, y eso queda como un hecho histórico, simbólico, y a la promulgación la hará el doctor Sánchez en la Asamblea, en el local del Congreso. Y así fue. Y yo estaba acá, pero estaba afuera, porque estuvieron presentes, bueno, estaba Andrés Townsend, estaba... El 12 de julio también. El 12 de julio estaba Lucho Negreiros, ¿no? Estaba, bueno, Jorge Idiáquez, y yo estaba afuera. El oficial mayor del Congreso. El oficial mayor entró, Chacón. gran hombre, gran amigo. Entonces, el que dio fe, pues. Claro. Para esto, yo sabía, pues, que Víctor Raúl le gustaba la fanfarria de Lambayeque, de Chiclayo. Y teníamos de constituyente al compañero Guillermo Vaca Guinaga, gran amigo, gran compañero, un hombre íntegro también. Un hombre que todos los años publicaba en el diario La Industria de Trujillo su rendición de cuentas. Ingresos, egresos. Como debe ser ahora, ¿no? Como has anunciado tú también. Sí, claro, y vas a estar, ¿no? El domingo 10 de agosto. Eso es extraordinario, una demostración de tu línea aquí en la conducción de la Casa Museo, ¿no? Ahora, oye, que conocemos lo que hacen otros, ¿no es cierto?, en otros lugares. Alquilan no, olvídate. Y todavía ahí quieren, ¿no es cierto?, hasta ser candidatos. ¿Qué tal pasa? Lo son. Qué horror. Entonces, pero, oye, Guillermo Vaca presentaba sus ingresos, egresos. Él tenía su pensión como maestro, tanto. Y todos sus egresos, tanto. Tenía su Volkswagen, que el de siempre, el de toda la vida. Sí. Gran personaje. Gran personaje. Ese día él estuvo... Claro, él trajo la vanguardia, no completa, claro. No completa, pero es la vanguardia, pero que tenía los clarines, Así es. ¿no es cierto? Y yo ya me había puesto de acuerdo con él, y oye, tan pronto ya el jefe haya firmado, yo te paso la voz para que suenen los clarines. Y así fue, extraordinario, porque me acuerdo bastante que yo bajé inmediatamente, ¿no? Y le hice así, y empezaron a sonar los clarines. Después de eso ya yo me fui al Congreso a decirle a Sánchez que ya había firmado, porque en esa época no había celulares, no había nada de las cosas que hoy día permitían una mayor rapidez. Yo tenía que venir, desde Vitarte tenía que irme hasta el Congreso para poder avisar. Entonces, obviamente el tráfico no era tan endemoniado como es había, ahora, claro, en esos teléfonos, me acuerdo que había un teléfono de esos que se daba vuelta, y ¿no? Esos que para poder llamar por teléfono. Bueno, y así fue. Y claro, como yo digo siempre, ahí en la Torre firmó de la Constitución, firmó el texto, fue el último acto público de su vida, fue 3 semanas antes de su fallecimiento, ¿no? Porque él firma el 12 de julio y él fallece el 2 de agosto. Y claro, pero ya nosotros sabíamos pues que era inevitable, ¿no es cierto?, su fallecimiento. Ya había regresado de Houston. Bueno, así es, de los recuerdos que nos trae Víctor Raúl más que nunca en esta fecha, y contigo, pues mi querido hermano, para que los jóvenes que quizás no tuvieron
la fortuna que tuvimos nosotros de conocer a Aya de la Torre, pero de conocerlo en el sentido de su magisterio extraordinario, sobre todo en su línea de rectitud y de moralidad. Ojalá aprendan algo de lo que nosotros aprendimos. Y yo digo siempre, lo que somos, tú y yo, se lo debemos a Aya de la Torre. Quizás cuál hubiera sido nuestro destino, ¿no? Quizás a qué nos hubiéramos dedicado, no lo sé. Y lo recordamos Yo no siempre. sé si de repente me hubiera entusiasmado por ser abogado, de repente, no sé. O de repente hubiera sido ser cura. Me hubiera gustado ser sacerdote. O que hubiera sido papa de repente. No, que papa. No, esto del cardenal Prevost, oye, qué extraordinario, ¿no? Chiclayano. Chiclayano. Claro. Pero bueno, sabe Dios. Has estado con el Papa Francisco, has estado con Juan Pablo Bueno, II, con Juan Pablo II, con época Benedicto que llegó XVI. aquí, lo has acompañado al mismo Alan. Claro, con Alan estuvimos varias veces, con Juan Pablo II, ¿no? Y Alan tenía pues su lado religioso, muy importante, Sí. ¿no? Muy importante. Creyente. Sí, tenía. Muy Él creyente. era, bueno, Además, él rescata esas cosas que al propio Víctor Raúl le ocurrió el año 37 y que tú también siempre lo recuerdas, cuando Arévalo, que está ahí, claro, después de muerto, ¿no es cierto?, se le aparece un 22 de febrero del año 37, ¿no? Ahí estaba escondido, Víctor Raúl estaba escondido, no le gustaba que le digan a ella, sino a Aya de la Torre. ahí ¿te está pues acuerdas, el no? texto de Claro. Aya de la Torre. Sí. El año 37 se le aparece en Barranco, ¿no es cierto?, y le dice, no te va a pasar nada, ¿no? Tú siempre lo comentas eso. Sí, pues, Y Alan igual, pues el mensaje que le llega del propio Víctor Raúl, ¿no es cierto?, del 2001, con este periodista colombiano, que de pronto estaba alojado en el mismo dormitorio donde Aya de la Torre se alojó en la época del asilo. Entra Víctor Raúl, según el periodista colombiano, y le dice, dígale al joven que todavía no es su momento. Yo nunca entendí por qué se paró la campaña, el 2001, y se paró de lleno. Pudimos haberle ganado a Toledo, era la segunda vuelta, pero de pronto la campaña se paralizó y se paralizó más de 15 días. Entonces, y perdimos con Toledo, acuérdate esa vez. Yo alguna vez le pregunté eso a Alan, ¿por qué, no? ¿Por qué paraste la campaña? Si estábamos a la vuelta de la esquina para ganar, nunca lo entendí, siempre él sonreía. Pero ya leyendo su testimonio, metamemorias, él lo cuenta y lo narra. claro, es Esas que cosas que Víctor Raúl tenía, ¿cómo te podría decir? Un gran sentimiento religioso y creía en la trascendencia del espíritu, creía en la inmortalidad del alma. Y eso en él era muy fuerte, por eso es que él creía que Manuel Arévalo era su alma protectora. ¿No? Encontraba Acuérdate, mucho eso. claro, ánima bendita de Manuel Arévalo, protégeme. Sí, sí. ¿No? Y cuando justamente iban a tomarlo, iban a buscarlo y tomarlo preso, Ahí el año 37, claro. ¿no? Y como Víctor Raúl había recibido el mensaje de Manuel, que le decía que no le iba a pasar nada, Se quedaron. entonces le dijo a Jorge le dijo, jefe, tenemos que salir de aquí, rápido, rápido, tenemos que salir porque ya van a llegar y lo van a tomar preso. Y Víctor le dijo, no, yo no me voy. ¿Pero por qué? Porque Arévalo me ha dicho que no va a pasar nada. Y Jorge miró a los compañeros y hizo así, ¿no? Se ha vuelto Sí. loco. Eso Se ha lo vuelto cuenta, loco. Eso lo publicamos en la revista Indoamérica. Claro. Ahí está. Se ha vuelto la loco. entrevista del No, siglo. él creía que Arévalo lo protegía. Claro. Y creo que eso fue muy importante. Y Alan también. Por eso es que cuando Alan toma la decisión fatal, él tiene un crucifijo O en valiente, la cama. ¿no? Una decisión valiente, heroica. Él decide, había cumplido su etapa, su tarea, nos había llevado al gobierno 2 veces, había cumplido y con un Cristo. Él toma la decisión fatal porque creía también en la trascendencia del Espíritu. Bueno, Dios quiera que eso nos sirva a nosotros, ¿no?, para reafirmar nuestra fe. Porque en realidad somos, pues, como decía, Satán tenía, a veces era un poco duro, sabe Dios, tendría sus razones, pero también tenía gestos de alegría, de el canto, la música, y de bondad, y de ternura, de ternura, Así es, ¿no? así es. Y yo creo que, bueno, algún día se tendrá que hacer
el balance, ¿no es cierto?, de la personalidad de Alan García, pero nosotros por lo menos que estuvimos cercanos a él, ¿no? Y yo que estuve cercano a él, conociendo sus problemas, sus limitaciones, pero también su grandeza. Dos, junto a Lucho Alba, los más cercanos a Víctor Raúl, ¿no? Yo creo que Lucho Alba, qué lástima que esté enfermo, ¿no? Sí, pues, Víctor Raúl tenía un cariño muy especial por Lucho, muy especial. Y yo, si a mí me era preguntaran el único. a quién quería más, a Lucho. Sí. Yo creo que Lucho era el que a Víctor Raúl le tenía más. Sino que Lucho, por ejemplo, está más ocupado en las tareas en el norte, en Chiclayo, no formó parte del buró, de ese nuestro buró de conclusiones, que fue el tercero, pero el segundo sí. Pero, ¿por qué? Porque estaba lejos. Pero venía, y venía aquí a ayudar a Y él Víctor. entraba en cualquier momento, había más. Me acuerdo mucho en la etapa ya de la enfermedad de Víctor Raúl, que era pues uno de los pocos en que podía ingresar sin anunciarse, ¿no? Además, Sin decir oye, que estoy yendo, ¿no? ya ahora que estamos Absolutamente. recordando a Lucho Alba, un minutito para contarte No, lo sí, hermano, último. por favor. Sí, porque estamos ya sobre la hora, ¿no? Pero recuerdo bastante que un día, bueno, Víctor Raúl siempre, cuando Lucho Alba venía de Chiclayo, trabajaba en el Inca Kola con Lindley, Así es. entonces él venía y lo invitaba a Víctor Raúl para ir a almorzar aquí a la Granja Azul. Entonces, en la noche anterior siempre Víctor Raúl le decía a Jorge, oye, vamos a invitarlo también a Carlos, que vaya a Villa Mercedes y ahí junto con Lucho nos vamos a ir a la Granja Azul. Entonces yo muchas veces, por indicación del jefe, yo me venía, ¿no es cierto?, acá, a Villa Mercedes, y nos íbamos con Lucho allá, a la Granja Azul. Inclusive bromeaba, porque como saben que a mí no me gusta el pollo, y la Granja Azul, Sí, justo lo que pasó hoy, bueno. y no me gusta el pollo, bueno, entonces, pero Víctor decía, bueno, pues, que le preparen otra cosa, y entonces me preparaban algo que no fuera pollo, pero bueno, esas son otras cosas, otras historias. Entonces, pero un año llegó Lucho, y Jorge Iriaque le dijo, oye, hay una preocupación, el jefe está muy preocupado, porque ha conversado con Antonieta, la compañera Claro, Prialé, que era la presidenta de la fundación, Ajá. y no hay plata para La el Navidad, reparto. bueno. Y tú sabes, le dijo, que para Víctor Raúl la Navidad del Niño del Pueblo es sagrada, y no hay plata. ¿Qué hacemos? Le dijo, ay, yo voy a llamar, que acá, que allá. Lucho escuchó, y al día siguiente regresó, y regresó con una caja con plata, con dinero, y se las dio al compañero Jorge. Y Jorge le dijo, ¿qué es esto? No, es que yo he pedido mi adelanto de sueldo y lo traigo completo aquí para el sueldo. No, le dijo, no le va a gustar a Víctor Raúl. ¿Cómo has hecho eso? No, yo sé, le dijo Lucho, que para el jefe la Navidad es fundamental. Así que yo he pedido adelanto en mi sueldo y aquí está mi sueldo completo y dáselo tú a Víctor Raúl. Jorge no sabía qué hacer, entonces agarró la caja con toda la plata, los billetes, y la puso acá, encima de este escritorio. Ahí lo puso la caja. Tú sabes que todas estas cajas son de Lucho. Claro, ¿no? sí me has Las contado. fotografías te están llegando de allá, las citas para nos están publicarla enviando, después. sí, claro. Tenemos que Colocó, abrirlas un día. colocó la caja ahí y se fue. Al poco rato Víctor Uriego entró al escritorio aquí y vio que había una caja llena de dinero. Ella me contó, Jorge, que cuando Víctor Hugo vio la caja, me dijo, vio la caja como que estuviera viendo al diablo. ¿Por qué es esto? Dice que le dijo. ¿Qué es esto? Una caja llena de dinero. Entonces, ¿qué es esto? Entonces Jorge le dijo, no, esto es Lucho Alba ha venido. ¿Pero cómo? El tesorero de la constituyente, Moisés Wall, del PPC, porque decía, no, a los apristas no, nada, nada. Y decía, en arca abierta el justo peca. Y nada, nada. Y ni un café. Sí, pues. Ni un café. Bueno, y ya otras anécdotas vamos a contar sobre y eso. Sánchez lo cuenta también eso. Sobre ¿no? la austeridad. Claro, la La austeridad. austeridad desde el ¿Quieres tu principio. café? Claro. Paga. Paga. En el hemiciclo, un cafecito. Así es, nada más. Si quieres tu vasito de agua de yapa. Víctor Rull Eso era era así, todo, tremendo. Y entonces, oye, me contó Jorge, y ya que le dijo, llévate esto, así, llévate. Y entonces, dáselo a Antonieta, ya. Y se fue.
Y efectivamente, la compañía de Tenerife fue la mujer más feliz del mundo. Claro. Porque pudieron hacer la Navidad gracias a Lucho Alba. Por eso, ahora que esté enfermo, ¿no? Hay que recordar a aquellos que estuvieron siempre al lado de Víctor Raúl y que en este mismo lugar donde estamos ahora nosotros conversando, dialogando, aquí dimos siempre el testimonio de nuestro afecto, de nuestra lealtad, de nuestro cariño por el hombre más extraordinario que hemos conocido en nuestra propia Y existencia. ahí al lado también está su vehículo, porque él no aceptó vehículos del Estado, ¿no? Cuya urna, que es muy bonita, lo mandó confeccionar a Pepe Lucho. Claro, sí, Núñez sí. del Arco, tiene que decir. Un gran compañero, además. Bueno, pero sí, pues yo me acuerdo mucho que cuando se iniciaba la labor de la constituyente, el oficial mayor Chacón llegó y le dijo a Víctor Raúl, bueno, el gobierno militar ha puesto a disposición de los señores miembros de la directiva, ¿no es cierto?, un automóvil con chofer y dotación de gasolina. Entonces me acuerdo que estábamos reunidos los de la mesa directiva, ahí, y en un momento, claro, Víctor Raúl escuchó eso, y volteó y me miró, yo estaba ahí, y me dijo, ¿no querrás carro tú? Y yo le dije, no, jefe, yo tenía un carro de mi papá, un Datsun, sí, de mi papá. Nos volcamos, pues, por Sí, escaparnos de Vía Mercedes. por desobedientes. Desobedientes. Entonces, oye, y yo tenía mi carro, pues ya él usaba eso, Víctor tenía el Jorge Díaz que manejaba. Me acuerdo, me acuerdo que requintó Luis Alberto, porque me dijo, no sé, ellos estaban acostumbrados, pues cuando eran presidente del Senado, presidente de la Cámara de Diputados, todos tenían movilidad. Entonces Sánchez dijo, ¿cómo? Dijo, nosotros necesitamos siempre una movilidad. Lozada me dijo, oye, voy a tener que traer mi carro desde Arequipa, eso no puede ser, ¿qué le pasa al jefe? Le dije, es así, pues él ya, y se acabó. Y no tuvimos, pues, nada. Y bueno, él era así. No. Y esa línea de austeridad y de pobreza, pero digna, pobreza digna. Así es. No, yo creo que, ojalá, ¿no? Y en árabe ojalá quiere decir Dios lo quiera. Dios y Víctor Hugo quieran que los jóvenes que no lo conocieron, ¿no? Que no tuvieron la fortuna que tú y yo tuvimos, no aprendan que Víctor Raúl, ese fue el mayor privilegio que hemos tenido, ¿no? En nuestras haber vidas. Conocido a Víctor, haber trabajado a su lado, haberlo ayudado, ¿no? Y que nos haya querido. En mi caso digo haber sido su amanuense, ¿no? No, oye, tú claro, con todo lo que has ayudado, escrito y con el apoyado. trabajo que haces, merecerás siempre nuestro reconocimiento. Por eso estoy acá, Muy bien, contigo, querido, hermano, y ya deseando... sobre el tema de la Constitución, sobre el fondo mismo... Uy, yo había traído una serie de cosas respecto de la vigencia de la Constitución. ¿Por qué? Por la cual tú tanto luchas, trabajas, y tú también. ¿no es cierto? Así que Que ya habrá nunca hay que ocasión dejarlo de lado, para poder tratar ya el Debería tema. ser el mensaje quizás central, principal de la campaña. Claro. Un partido como el Ojalá. Obviamente. No sé yo cómo se... los temas de actualidad, ¿no? No, como yo digo, es el restablecimiento y actualización. Claro. No, pero claro. Tributo a los que hicieron la... Basta revisar los textos del plan de gobierno del mismo Alan García, ¿no es cierto? Cuando retorna el 2001, la campaña del 2006, ¿no es cierto? Cuando pone por delante la restitución de la Constitución de Haya de la Torre, ¿no? Claro. Una bandera central. No, además el preámbulo yo lo traje acá, bueno, ya otra ocasión. Es distinto a la del 2016, ¿no? Y en su libro él mismo reconoce, ¿no?, los grandes errores. Y uno de los grandes errores es haber levantado en alto las obras del gobierno. Dice que para mí es una monserga que se repite, ¿no es cierto? Y que todavía hoy algunos lo siguen repitiendo como gran cosa. Bueno, que repitan pues, y ojalá Bueno, convoquen. querido Carlitos, te agradezco, muchas gracias por esta oportunidad, por habernos regalado este tiempo, ¿no es cierto?, aquí en el museo, en la biblioteca, a la cual tú tantas veces has venido. Claro, aquí está el texto, pues, el texto de la Constitución, claro, ¿no es cierto?, este busto que nos acompaña, que es de Macedonio, ¿no? Macedonio la Torre. Tú hiciste la gestión para que regrese este busto, ¿no? La hija de Casey. La hija de Casey, con tanta generosidad. Sí, sí. ¿No? Y bueno, siempre, pues, muchas gracias, querido compañero Iván Villar, por tu ayuda, por tu apoyo. Gracias, Roberto, compañero Roberto Flores, que nos ha traído el día de hoy un desayuno exquisito. Ah, qué bien. Gracias, Raulito, también por
presencia, por tu ayuda aquí en Vía Mercedes. Gracias, querido Carlos. Estaremos de nuevo el día viernes 18 en el Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores. Vamos a comentar ahí el libro del historiador Raúl Chanamé sobre las universidades populares. Claro, gran amigo, ¿eh? Ahí estaremos. Sí, gran amigo, Raúl. Y luego el sábado 2 de agosto la misa de homenaje y recuerdo a ella de la Torre y a los 46 años de su partida. Y el 10 de agosto tendremos en vivo y en directo la rendición de cuentas desde la Casa Museo, donde obviamente tendrá que estar querido amigo y gran compañero Carlos Roca Cáceres. Y el 17 de agosto desde el Cusco haremos un programa especial. Ciencias. Desde el Colegio Ciencias. Claro. Nuestro propósito es ir a Combapata, al pueblito donde nació Celia Rojas. Claro, famosa. La abuela de Alan García, donde que inspira su vida. El año 81. Yo la conocí mucho. Yo no la llegué a conocer a mucho, la conocí a Celia. Yo conocí a la tía Laura, que le acariciaba a Alan todo el rato cuando llegamos allá. ¿No? Ya era viejita. Le puso cerveza cusqueña, las cuyes, todo esto, ¿no? Una cosa muy bonita. Gran mujer, Celia Rojas. Yo la conocí porque además era comadre de una tía mía, prima hermana de una. Este compañero José Carlos Quintana nos ha ofrecido hacer la conexión allá con Bapata. Claro, compañero Quintana del Cusco, claro, gran compañero que nos ayudó a reeditar el antiimperialismo y el APRA, claro. Muchas gracias. No, gracias a ti, Wilber. Estaremos de vuelta en cualquier momento contigo. Tantas cosas tienes que decir y tantas cosas tienes que publicar. Lo sé. ¿No? Y así examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda. Muchas gracias. Gracias por todo. Nos volvemos a ver el próximo viernes en vivo y en directo desde el Comité Distrital de Miraflores. Han sido ustedes muy amables.